Y nada, arranquemos con este tema. Permítanme compartir pantalla, por favor. ¿Me confirma Swisher si se ve? ¿Todo vamos bien? Sí, ya está en pantalla ya su tema, el impacto de uso de métodos alternativos de Ya. extracción y purificación. Perfecto. Adelante, doctor Nils. Bien, a ver, nuevamente un saludo fraterno, ¿no? A cada uno de ustedes jóvenes que están acá. Yo imagino que la idea siempre es mejorar y promover más el conocimiento que cada uno está formando durante su vida universitaria. Así que hoy les voy a dar unos pincelazos de esto que venimos investigando como grupo de trabajo allá en la Universidad Nacional de Moquegua y también en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Y bueno, un breve resumen que la idea es adentrarlos un poquito más en esto del uso de tecnologías limpias o métodos alternativos para la recuperación de compuestos bioactivos, ¿no? Todo con la finalidad de revalorizar más el uso de descartes agroindustriales como una fuente potencial. Bien, pero en ese sentido del uso de descartes agroindustriales, la definición, si bien es cierto, es muy simple, es conveniente volverla a recordar y referirles que si bien nosotros tenemos diferentes materias primas y Perú todavía es un boom en esto, ¿no? Tenemos diferentes fuentes de frutas, hortalizas, verduras, ¿no? Tubérculos, la piña, la manzana, el mango, la uva, etcétera, ¿no? Pero nosotros como ingenieros del rubro alimentario, por lo general le damos un valor agregado a esta materia prima, ¿correcto? Entonces, al darle ese valor agregado generamos un procesamiento, ¿no? Y fruto de este procesamiento, por llamarlo así, nosotros obtenemos un producto terminado, de diferentes presentaciones. Pero sucede que durante el procesamiento, nosotros generamos residuos o descartes agroindustriales, que por lo general son cáscaras y semillas, ¿ya? Que no presentan ningún valor económico, son considerados debido a problemas de acumulación que tienen en las industrias dedicadas a estos rubros, ¿no? Son un problema de gestión ambiental por la producción de gases de efecto invernadero, como el metano, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos intentado darle una posible salida o una posible solución a este percance, ¿no? ¿Por qué? Porque este problema no solo se presenta en Perú, no solo se presenta en Chile, se presenta también a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, la producción de descartes agroindustriales, estamos hablando del orden de más de 300 millones de toneladas métricas, ¿sí? De diferentes frutas, como es el caso de la manzana, la papaya, las uvas, la piña y el mango, ¿no? Y algunos vegetales, en su mayoría cebollas, patatas y tomates, que indudablemente están generando pérdidas económicas en el mundo. Estamos hablando de pérdidas económicas del orden de los 680 billones de dólares. Entonces, urge proponer métodos alternativos que promuevan la recuperación o revalorización de estos descartes, ¿no? No solo por un tema de que no presentan un valor económico, sino, nuevamente menciono, porque estos descartes se acumulan en las industrias, ¿no? Se acumulan en las industrias generando un problema de gestión ambiental. Alguien en algún momento me dijo, el caso de Moquegua es particular porque ahí es una zona productora de vino y genera bastante orujo de uva, ¿no? Fruto del procesamiento de la uva, pero este orujo de uva no es aprovechado y se está acumulando, ¿no? Hay estudios que dicen que se puede utilizar como abono en el suelo, es cierto, pero tiene sus limitaciones porque debido a la presencia de ciertos compuestos bioactivos que vamos a ver más adelante, no es posible hacer esto porque hay un cambio del pH en el suelo que lo único que va a generar es reducir la producción agrícola, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos descartes agroindustriales? Pieles, semillas en diferentes presentaciones, pues la ventaja es que son ricos en compuestos bioactivos, ¿ya? Y ricos en compuestos bioactivos como los polifenoles, ¿ok? Estos compuestos bioactivos conocidos como polifenoles son ampliamente cotizados en el mundo, son ampliamente revalorizados por su gran capacidad antioxidante y porque ya han habido estudios que han demostrado, ¿no? Que presentan o que pueden ser usados en el tratamiento de enfermedades degenerativas o relacionadas con el estrés oxidativo. ¿Ok? Fíjense, si nosotros pusiéramos un ejemplo tan sencillo como es el caso de la uva, que todo el mundo ha consumido uva y ha consumido vino, y evidentemente el proceso de vinificación es ampliamente conocido, ¿no? Pero durante el proceso de vinificación se van generando residuos de pieles y de cáscaras, ¿no? Que si nosotros hacemos un análisis eh, de espectrofotometría UV visible,
podemos ver que evidentemente tiene un alto contenido de antocianinas, tiene un alto contenido de flavanoles y tiene un alto contenido de flavonoles, que son polifenoles cuyas características químicas representan de gran interés para la industria, precisamente por esto, por su alta capacidad antioxidante y porque están relacionadas en el tratamiento de enfermedades degenerativas, ¿ok? Como la diabetes, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, ¿no? Pero, ¿qué son estos polifenoles y cómo se clasifican? Bueno, existen dos grupos grandes, ¿ok? Tenemos los flavonoides y los no flavonoides, ¿ok? Nos pasaríamos evidentemente de repente estos 40 minutos que tenemos de la ponencia hablando de estos compuestos, pero básicamente un polifenol en un término estrictamente químico, es un compuesto que tiene un anillo fenólico, el cual debe tener sí o sí la presencia de al menos un grupo hidroxilo. Y es precisamente este grupo hidroxilo que está en el anillo fenólico el que le otorga el poder reductor o la capacidad antioxidante. Entonces alguien dirá por ahí, bueno, entonces entre más grupos oxidrilos tenga esta molécula del polifenol, mayor será su capacidad antioxidante. Correcto. Por eso, si ustedes revisan información en la web, van a encontrar que los polifenoles de alto peso molecular, dímeros, trímeros, tetrámeros, son los más cotizados por la industria porque precisamente presentan una mayor saturación de grupos hidroxilos, por ende tienen una mayor capacidad antioxidante. Yo les presento aquí al ácido gálico, que es el monómero más simple de los polifenoles. ¿Okay? En ese entender, jóvenes, ¿no? La idea de esta pequeña introducción que les estoy dando ahorita es poder aprovechar los descartes agroindustriales que tiene cada región en particular, ¿de acuerdo? Con la finalidad de poder, primero, ver qué polifenoles tiene, cuáles son sus propiedades bioactivas, y de ahí proponer tecnologías limpias de extracción y purificación, con la finalidad de poder obtener extractos ricos en polifenoles con una elevada capacidad antioxidante y con diferentes aplicaciones, ¿no? Hoy por hoy, más adelante, les voy a demostrar un estudio que hemos hecho sobre la capacidad de estos polifenoles para poder inhibir enzimas relacionadas con la diabetes tipo 2, ¿ya? Un problema latente en el Perú por el tema de que más del 30% de la población mayor de 50 años sufre de diabetes, ¿no? Por un tema de obesidad o sobrepeso. ¿Bien? Pero si uno hablara en un sentido estricto de cuáles son los pasos que deberíamos seguir para poder obtener polifenoles, evidentemente tendríamos que marcar tres etapas. ¿Okay? La primera etapa de extracción, fuera cualquiera el método, ¿no? Donde nosotros vamos a obtener extractos crudos, ¿no? Y estamos hablando de polifenoles más compuestos no deseados. Es decir, en esta primera etapa de extracción, ya sea convencional, clásica, como es extracción sólido-líquido, que hacemos de manera eh, común en los laboratorios relacionados con la industria alimentaria, ¿no? Que es la más simple de todos porque es bajo condiciones atmosféricas, nosotros vamos a obtener extractos crudos, ricos en polifenoles, pero también va a haber la presencia de algunos compuestos no deseados, que no queremos que haya en nuestros extractos, porque uno desea extraer, ¿no? Un líquido que tenga la mayor concentración de polifenoles. Entonces, como ya tenemos este problema, necesitamos pasar a una segunda etapa que es de purificación. ¿Ya? Pero la purificación tiene una finalidad hasta aquí, que es separar los polifenoles de los compuestos no deseados y así obtener extractos puros, vamos a llamarlo así, ricos en polifenoles específicos, ¿no? Y de ahí se viene una tercera etapa que es la concentración, ¿no? Que no vamos a tocar ahora por un tema de tiempo, pero vamos a hablar de estos dos pasos o dos etapas que yo espero que de alguna otra manera sea un pincelazo para cada uno de ustedes para que pueda aventurarse o adentrarse más en este mundo de los compuestos bioactivos. Bien, ¿qué sucede, chicos? ¿Cómo extraemos estos polifenoles? Bien, tenemos los métodos convencionales, ¿ya? Esa extracción atmosférica que realizamos, a condiciones atmosféricas que realizamos en el laboratorio, ¿no? Y se llama convencional porque es el término, ¿no? Es un método tradicional que se trabaja bajo condiciones atmosféricas, ¿no? Ustedes utilizan un beaker, ponen la materia prima, ponen un solvente, controlan la temperatura en un hot plate, lo dejan bajo agitación un determinado tiempo, de ahí lo filtran y tienen un extracto rico en compuestos bioactivos.
¿Ya? Eso debido a la afinidad del solvente por el polifenol. Pero fíjense, ¿cuál es el problema de estos métodos convencionales? Que la gran mayoría utiliza solventes tóxicos. Y cuando hablo de solventes tóxicos, hablo del metanol, hablo del hexano, hablo de la acetona, ya que son solventes cuestionables, no son solventes de grado alimentario. Por tanto, su uso, ¿no?, en una futura aplicación de productos nutracéuticos es limitada. ¿Ok? Otro problema de la extracción convencional es que hace uso de grandes volúmenes de solventes. ¿Ok? Estamos hablando del orden de los litros, ¿no? Además de los prolongados tiempos de proceso. Una extracción sólido-líquida, estamos hablando de un tiempo no menor a las 2 horas, si es una extracción socle de un proceso no menor a las 4 horas, ¿no? Y otro problema que tienen son las temperaturas elevadas que son mayores a 60 grados. Comentándoles que existen polifenoles que son muy termosensibles y a temperaturas mayores a 60 grados se oxidan muy rápidamente, ¿no? Que es el problema que presenta este método. Frente a este escenario surgen los métodos alternativos, ¿no? Y los métodos alternativos, jóvenes, utilizan solventes de grado alimentario, como es el caso del agua, un solvente de un costo relativamente menor. No vamos a decir que el agua no tiene un costo, pero sí, ¿no? Entonces, también usa etanol, glicerol, isopropanol, como posibles solventes alternativos con la única finalidad de ayudar a bajar el costo de los extractos producidos. ¿Ok? Otra ventaja del método alternativo es que hace uso de pequeños volúmenes de solventes. Por ejemplo, si en un método de extracción convencional nosotros necesitamos utilizar 500 mililitros, el método de extracción alternativo puede utilizar 5 o 20 ml. Adicionalmente, los tiempos de proceso son relativamente cortos. Estamos hablando de tiempos de proceso menores a los 30 minutos, ¿no? Y los rendimientos son, pues, significativamente mayores. Los métodos alternativos superan hasta un 200, 300% en rendimiento comparado con el método convencional. Entonces, acá la idea es poder implementar los métodos alternativos como una tecnología deseable a futuro para la revalorización de descartes agroindustriales, con la finalidad de poder obtener compuestos bioactivos. ¿Ok? Pero bueno, así hablando, como decimos en, en Chile, diciendo las cosas más claras, ¿cuál es la diferencia más notoria entre estos métodos? Y siempre nos vamos a basar en los tiempos de proceso. ¿Ok? Fíjense, dentro de los métodos convencionales, nosotros podemos citar al método Socle, ¿no? En un trabajo a 30 grados centígrados, el proceso no es menor a las 8 horas. Prolongado tiempo de proceso. ¿Ya? Después tenemos el método convencional, que pueden ver acá, un beaker con un hot plate, ¿no? Con un sistema de agitación dentro, cuyo tiempo de proceso no es menor a las 2 horas, ¿no? No obstante, tenemos otra alternativa interesante que son los líquidos presurizados, como pueden ver acá, ¿no? O condiciones subcríticas, como algunos también le dicen, que trabaja a altas temperaturas, pero el tiempo es relativamente corto, ¿no? Un cuarto de hora, exagerando, ¿no? Entonces uno podría decir acá, ah, perfecto, entonces la extracción líquida como método alternativo, ¿no? Presenta tiempos relativamente cortos, hace uso de pequeños volúmenes de solvente y además los rendimientos son mucho mayores a los métodos de extracción que les estoy mencionando acá, como el convencional, el ultrasonido y el método Socle. Pero ¿será suficiente solo hablar de los tiempos de proceso como una referencia para seleccionar un método? No, pues, ¿no? Tenemos que hablar de costos de producción. Y es que si nosotros comparamos los costos de producción, y vemos cuánto cuesta producir 1 gramo de polifenol por el método Socle, por el método convencional o por el método ultrasonido o por la extracción líquida presurizada, nos vamos a dar con la sorpresa de que la extracción líquida presurizada presenta los menores costos de producción y los mayores rendimientos, de ser dicho de paso, ¿no? ¿No? Recordándoles que el solvente usado aquí ha sido las mezclas de agua etanol al 15%. Pero bueno, acá el mensaje ideal es que un método alternativo como el ultrasonido, además de que tiene tiempos reducidos de proceso, usa volúmenes pequeños de solvente, los costos de producción son relativamente menores. ¿Ok? Bueno, pero uno iría hasta acá, perfecto. Utilicemos
el método de extracción líquida presurizada. Pero ¿cuál es el problema con esto? Como les había mencionado anteriormente, el problema es que si uno utiliza el descarte agroindustrial, como es el caso del orujo de uva, un residuo agroindustrial clásico en la industria del vino, ¿no? Y lo pasa por un proceso de extracción líquida presurizada, además de polifenoles, lo que va a recuperar son otros compuestos no deseados, como es el caso de azúcares. Y si las temperaturas son elevadas, entonces vamos a generar la formación de compuestos tóxicos como el hidroximetilfurfural. Entonces, estos extractos crudos, jóvenes, no pueden aplicarse todavía en la industria alimentaria, ¿ok? Porque evidentemente no podemos poner dentro de un producto nutracéutico hidroximetilfurfural, que es un compuesto que ha sido categorizado como carcinogénico en roedores. Entonces necesitamos separar estos compuestos no deseados de los extractos polifenólicos. ¿Y cuál sería el problema de los azúcares? El problema de los azúcares es que nuestros extractos no podrían pasar por una subsiguiente etapa que se llama atomización, ¿no? Precisamente por la alta concentración de azúcar. Entonces, igual, por eso el azúcar se cataloga también como compuesto no deseado. ¿Ok? Entonces, frente a ese escenario, nosotros tenemos una alternativa que se llama la purificación con resinas. ¿Ok? Bien, la purificación con resinas no es la única alternativa. ¿Ok? También tenemos la purificación con membranas. El tema son los costos. La purificación con resinas hoy por hoy es un método relativamente barato. ¿Ok? Son resinas que se pueden regenerar, cuyo periodo de vida útil es prolongado en comparación con las membranas que se saturan rápidamente. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de estas dos etapas, ¿no? De la extracción líquida presurizada y de la purificación con resinas con la finalidad por eliminar los compuestos no deseados y obtener extractos polifenólicos ricos en polifenoles específicos, ¿no? Dándoles algunos tips para que pues, ustedes mismos puedan desarrollar más adelante sus proyectos de investigación individual, ¿ok? Pero, ¿qué es la extracción líquida presurizada? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, la extracción líquida presurizada es un proceso de extracción subcrítica, eso hay que tenerlo súper claro, ¿ok? Subcrítica, que trabaja en el orden de una presión atmosférica mayor a los 100 kilopascales, ¿ok? Y puede alcanzar una presión de 10 megapascales, ¿ok? Temperaturas de trabajo que van entre los 100 y 200 grados centígrados. Estas condiciones de trabajo de alta presión y alta temperatura, ¿ya? Hace que la polaridad de los solventes disminuya significativamente, ¿ya? Entonces, la polaridad del solvente disminuye, favoreciendo las interacciones no polares, ¿ok? También se incrementa el tema de la viscosidad, perdón, disminuye la viscosidad, ¿ya? Favoreciendo la solubilidad de los polifenoles al solvente, ¿ok? También existe una mayor difusión, es decir, el solvente penetra fácilmente dentro de la matriz vegetal, rompiéndola, ¿de acuerdo? Y solubilizando los compuestos bioactivos. Además de que las moléculas dentro del sistema, las moléculas del solvente, tienen una energía cinética elevada, por lo tanto se aceleran. Y al acelerarse rompen con mayor facilidad la estructura de la matriz vegetal, ¿no? Aquí en imagen les presento el sistema de extracción líquida presurizada que tenemos en el laboratorio de la Universidad Nacional de Moquegua, ¿ya? Un sistema sencillo donde se inyecta presión a través de una línea de nitrógeno y esa presión hace eh, que podamos trabajar a presiones por encima de la presión atmosférica, ¿no? Tiene un sistema de calentamiento tipo horno acá dentro de esta cámara que puede alcanzar temperaturas de hasta 250 grados centígrados y la muestra es colocada dentro de esta celda de extracción, ¿no? Que va dentro de esta cámara. ¿Ok? ¿Cuánto dura el proceso? Dura en el orden de 20 minutos, ¿ok? 20 minutos, pero no porque el proceso dure 20 minutos. Sucede que una vez que colocamos la celda, tenemos que calentar el sistema y para que el sistema alcance ese tiempo, pues está tomando entre 7, 6, 7 minutos y de ahí se genera el proceso de extracción que en realidad dura 5 minutos. Después de esos 5 minutos, lo que el sistema va a hacer ahora es enfriar esta celda de extracción para que nosotros la podamos retirar y poder obtener nuestros extractos ricos en polifenoles, ¿ok? Bueno, básicamente el esquema es este, ¿no? Nosotros tenemos los residuos, los empaquetamos dentro de la celda van dos filtros especiales, un filtro de fibra de vidrio y un filtro de metal, cuyo diámetro es menor a las 2 micras, ¿no? Podemos utilizar ahora, es lo clásico, si uno busca en la web qué tipo de solvente se usa para este proceso de extracción, pues estamos hablando del agua, que es lo típico, lo típico.
Y al solo usar agua, nosotros nos vamos a dar con la grata sorpresa de que el rendimiento en la obtención de polifenoles es mucho mayor que la extracción convencional. Es decir, usando solo agua, nosotros duplicamos los rendimientos que podemos obtener usando acetona, usando metanol, usando hexano en procesos de extracción convencional. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra ventaja? De que el proceso de extracción líquido presurizado, tal como lo ven acá, también nos permite recuperar polifenoles no extraíbles. Los polifenoles no extraíbles son aquellos polifenoles que están interactuando fuertemente, ¿ya?, con la celulosa y hemicelulosa de la matriz vegetal. Esta interacción es del tipo covalente y es tan fuerte que un método convencional tradicional, como el uso de un beaker, solvente y sistema de agitación, no lo puede, no puede hacer que se rompa esa interacción. Por lo tanto, en un método convencional nosotros solo recuperamos polifenoles extraíbles, que por lo general son monómeros. Son monómeros, ¿de acuerdo? Como el ácido gálico es un ejemplo clásico. Entonces, este método en particular que les estoy mencionando ahora, nos permite recuperar no solo los polifenoles extraíbles, sino también aquellos polifenoles no extraíbles que son aquellos de alto peso molecular, ¿no? En resumen, este método en particular rompe la matriz vegetal de tal manera que se liberan aquellos compuestos no solo de bajo peso molecular, sino también de alto peso molecular, como es el caso de los polifenoles. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema del uso del agua? Si uno busca en la web, a ver, ¿qué pasa con el agua en el sistema de extracción líquida presurizada? Se va a dar con la sorpresa que existen muchos trabajos de investigación. Hay alrededor de 1500 trabajos que se han publicado en esto, de la extracción líquida presurizada utilizando agua como solvente de extracción. Más de 1000 trabajos, ¿no? En todas las revistas y para todos los gustos. Y todos coinciden que a mayor temperatura, mayor recuperación de polifenoles. Todos los trabajos llegan a esa conclusión. Pero ¿cuál es el problema? Sucede que el uso de agua a temperaturas mayores a 120 grados genera la formación de neocontaminantes, ¿ya? Productos derivados de la reacción de Maillard, como el hidroximetilfurfural, ¿no? Que es un compuesto carcinogénico, como les había mencionado. ¿Y cuál es el otro problema? Se promueve también una mayor extracción de azúcares reductores. Y en el caso de las frutas, que por lo general son los descartes agroindustriales que más investigan, ¿no? Pues este es un problema evidente. Frente a esto, nosotros hemos estado investigando el uso de solventes alternativos, como es el caso del etanol. ¿Ok? Utilizar mezclas agua-etanol con la finalidad de poder reducir la temperatura de extracción, reducir la formación de nuevos contaminantes y también reducir la recuperación de azúcares reductores, favoreciendo una mayor extracción de polifenoles. Esa es la idea. Esa es la idea. Proponer el uso de mezclas, agua etanol, agua glicerol, agua isopropanol, con la finalidad de mejorar rendimientos, ¿no? Inhibiendo la presencia de compuestos carcinogénicos y reduciendo la presencia de compuestos no deseados o compuestos polares, como los azúcares reductores. Bien, entonces básicamente esto es lo que nosotros hemos estado investigando estos últimos años, ¿no? Trabajar con concentraciones de etanol de 15 a 50% desde temperaturas relativamente bajas, que van desde los 60 grados centígrados hasta los 150 grados centígrados, ¿no? Probando condiciones y probando, bueno, diferentes descartes agroindustriales. Este es un caso de estudio que es el orujo de uva. ¿Ok? Entonces nosotros ponemos el orujo de uva dentro de la celda, ¿no? Inyectamos el solvente, que puede ser etanol al 15%, al 20%, al 30%, hasta alcanzar el 50%, y vamos obteniendo los extractos al final, ¿no? Estos extractos crudos, que es el término que no se olviden, por favor, porque va a ser decisivo durante toda la presentación. Y estos extractos crudos, como les había mencionado, son ricos en polifenoles, tienen compuestos polares, como los azúcares, y también tienen la presencia de hidroximetilfurfural. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el impacto del uso de un cosolvente como el etanol? Nosotros nos planteamos como posibles hipótesis que es posible que esto nos permita reducir la polaridad del solvente, ¿ok? Mejorando la recuperación de polifenoles. ¿Por qué hemos anunciado esto? Porque sucede que los polifenoles no son compuestos polares, ¿ya? No, son de polaridad intermedia, vamos a llamarlo así, porque precisamente tienen un grupo aromático dentro de su estructura molecular. Entonces, como tienen un grupo aromático, también son afines a solventes de polaridad intermedia, como es el caso del etanol. Entonces, hay que buscar
en este término de polaridad, cuál es el solvente más afín al polifenol. ¿Ok? No es simplemente echarle el solvente y a ver qué pasa más adelante. No, hay que buscar qué polaridad es solvente genera una mayor afinidad por el polifenol. Y en ese entender tenemos que trabajar, ¿no? Como le decimos, a un proyecto de investigación prueba-error, ¿no? Básicamente ver cuál es la concentración de etanol que mejor rendimientos obtiene en la recuperación de estos compuestos bioactivos. Y fíjense, ¿qué hemos encontrado? ¿No? Nosotros en un primer ensayo hemos visto que si incrementamos las concentraciones de etanol de 0 a 15%, como pueden ver acá, en este gráfico de superficie, ¿no? La recuperación de polifenoles también se incrementa. Y si subimos la temperatura de 60 a 90 grados, también sucede lo mismo. Entonces, existe un efecto sinérgico, vamos a llamarlo así, ¿no? O combinado del etanol y la temperatura sobre la recuperación de polifenoles. Mayor contenido de etanol, mayor temperatura, mayor recuperación de polifenoles, ¿no? Entonces, así nuestra mejor condición se establece a 90 grados con 15% de etanol, recuperando aproximadamente 24 miligramos, ¿no? De ácido gálico equivalente, que es un término común que se usa para expresar el contenido de polifenoles totales por gramo de orujo seco. ¿Ok? ¿Qué pasa con si nosotros incrementamos la temperatura más allá de los 90 grados, fíjense, si nosotros incrementamos la temperatura más allá de los 90 grados, en este otro experimento, podemos ver que efectivamente más temperatura, más recuperación de polifenoles totales. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el contenido de etanol? Ahora nos estamos aventurando a usar más contenido de etanol, ir más allá del 15%. Entonces hemos probado concentraciones de 15 al 50%. Y hemos encontrado la cima, ¿no? La cima o el pico donde nosotros podemos establecer que existe una concentración ideal para tener una máxima recuperación de polifenoles. ¿Ok? Interesantemente, la concentración máxima o ideal para tener un mayor contenido de polifenoles totales fue establecida en 32.5% de etanol. ¿Ok? Alguien diría hasta aquí, pero bueno, si en 15% he tenido buenos resultados, ¿por qué no trabajar a 60, 80, 90, 100%? ¿Por qué no? Porque los polifenoles solo tienen afinidad por el etanol hasta cuando la concentración de este solvente alcanza el 32.5%. ¿Ok? Pero alguien ve aquí en el gráfico a la derecha qué pasa con la capacidad antioxidante. Fíjense, la capacidad antioxidante tiene un comportamiento muy distinto al contenido de polifenoles, muy distinto. Mayor temperatura del orden de los 90 a los 150 grados y concentración de 15 al 50%, mayor capacidad antioxidante en los extractos. Pero, ¿qué pasó acá? Uno diría, pero ¿no se supone que la capacidad antioxidante está directamente relacionada con el contenido de polifenoles? Sí, pero sucede que las altas temperaturas, jóvenes, las altas temperaturas mayores a los 120 grados centígrados, está favoreciendo la formación de neocontaminantes, ¿ya? Que presentan un grupo aromático, que presentan también grupos hidroxilos, ¿ya? Entonces, estos compuestos están generando una información al sistema de esta metodología del PPH, donde nos dicen que, bueno, además de los polifenoles, se están generando otros compuestos, ¿ok? Por eso existe una relación directa. Mayor temperatura, mayor concentración de etanol, mayor capacidad antioxidante. Pero no es por la presencia de polifenoles totales, sino porque a esto se le está sumando la formación de otros compuestos antioxidantes, debido a las altas temperaturas, ¿ok? ¿Qué pasa con la presencia de azúcares? Miren, nos hemos dado eh, con esta grata sorpresa, vamos a llamarlo así, y es que sucede que si nosotros incrementamos la temperatura, para el caso de la presencia de glucosa en un método de extracción líquida presurizada, mayor temperatura, mayor recuperación de azúcares, ¿ok? Mayor recuperación de azúcares. Pero conforme nosotros incrementamos la concentración de etanol, observamos que existe una disminución en la presencia de azúcares. Y efectivamente, los azúcares son compuestos polares, por lo tanto van a ser afines a solventes polares, como es el caso del agua, ¿cierto? Entonces, conforme nosotros vamos adicionando etanol al solvente, la afinidad del azúcar reductor por el solvente es menor. Por tanto, es menos soluble y su recuperación es relativamente menor. ¿Ok? El mismo comportamiento para la fructosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la formación
de compuestos carcinogénicos como el hidroximetilfurfural. Y también hemos obtenido que si nosotros, fíjense, incrementamos la temperatura de 90 a 150 grados centígrados, favorecemos la formación de hidroximetilfurfural. ¿Ok? Lo cual no es conveniente para un proceso alimentario. No es conveniente para un proceso alimentario. ¿Ok? Pero si nosotros incrementamos la concentración de etanol, si se fijan, existe una reducción en la presencia de hidroximetilfurfural. Existe un descenso. Entonces nosotros aquí, perdón, si se fijan, a 150 grados centígrados y 15% de etanol, llegamos a formar casi 40 miligramos de hidroximetilfurfural. Pero si nosotros adicionamos a la misma temperatura, 150 grados centígrados, una concentración de 50% de etanol, reducimos la formación a 20 miligramos, que representa más o menos un 34 o 35% reducción de la presencia de este compuesto carcinogénico. ¿Ok? Pero les había dicho que la presencia de etanol o el uso de etanol como solvente alternativo también nos permitiría reducir la temperatura de extracción, porque acá la idea es no superar el umbral de los 120 grados centígrados, porque ya hemos visto que hay ciertas limitaciones debido a la formación de estos compuestos tóxicos, como es el caso del hidroximetilfurfural. Y si nos fijamos, acá tenemos la extracción líquida presurizada, ¿ya? Que hace uso de 90 grados y 15% de etanol, ¿ok? 90 grados, 15% de etanol, y tenemos en este color vino tinto, vamos a llamarlo así, el contenido de polifenoles, este color morado, que está acá, el contenido de fructosa, y el color azul, que es el contenido de glucosa, ¿no? Son las concentraciones que hemos obtenido en este proceso. Pero si lo comparamos con un proceso que se ha llevado en el mismo sistema de extracción líquida presurizada, pero a 130 grados centígrados, utilizando solo agua pura, sin la adición de etanol, vemos que hay una mayor recuperación de azúcares. ¿Ok? Y ya empieza la formación de hidroximetilfurfural. Pero los rendimientos en la recuperación de polifenoles son los mismos. A 90 grados 15% de etanol y a 130 grados combinado con el uso de agua pura. Por tanto, es posible reducir las temperaturas de operación, ¿no? Añadiendo etanol a concentraciones relativamente bajas. Así nos evitamos el trabajo de separar el hidroximetilfurfural y nuestra única preocupación sería ahorita poder separar la glucosa y la fructosa. ¿Ok? ¿Qué pasa con la distribución de aquellos compuestos de alto peso molecular? Yo les había mencionado en un inicio que dentro del mundo de la extracción se habla bastante de polifenoles extraíbles y polifenoles no extraíbles. ¿Ok? Los polifenoles extraíbles por lo general son los monómeros, ¿ya? Dímeros, trímeros, hasta tetrámeros se puede hablar, que son los más simples porque son aquellos que se pueden recuperar fácilmente. Mientras que aquellos hexámeros, octámeros, etcétera, de ahí en adelante hasta grado de polimerización mayor a 10, son muy difíciles de recuperar porque están fuertemente unidos ya con fracciones de celulosa y hemicelulosa. Por ello, si ustedes se fijan, en este proceso convencional de maceración con acetona a 20 grados centígrados, existe una mayor recuperación de monómeros, mientras que la presencia de polímeros de grado de polimerización mayor a 6 va disminuyendo significativamente. Al aplicar la extracción líquida presurizada, 90 grados, 15% de etanol, nosotros vemos que hay una mayor recuperación, no solo de monómeros, sino también de polímeros de alto peso molecular, que son los más deseables, y son los más deseables porque son aquellos que presentan la mayor capacidad antioxidante. ¿Ok? Entonces, relativamente esta información es muy buena porque hasta acá nosotros podemos decir, perfecto, ¿no? El uso de etanol no solo permite reducir la temperatura, sino también nos permite reducir la presencia de azúcares reductores, inhibir la formación de compuestos carcinogénicos y además nos favorece la extracción de polifenoles no extraíbles de alto peso molecular. Bien, en ese entender y ya bajo esta premisa, nosotros queríamos ver un poquito más allá y decir, pero bueno, es importante en un proceso de extracción establecer el rol de la polaridad.
¿Ok? ¿Cuál es el rol de la polaridad o cuál es el rol del solvente o las combinaciones de diferentes concentraciones de solvente en la extracción de polifenoles? Si ustedes se fijan en la figura que está acá, pues nosotros podemos apreciar que tenemos moléculas de etanol, moléculas de agua que están interactuando con el ácido gálico. Pero acá la pregunta es la siguiente: ¿con cuál molécula el ácido gálico interactúa mejor? ¿Con la del etanol o con la del agua? ¿No? Entonces ahí tenemos que partir de conceptos básicos como es el caso de la constante dieléctrica. Entonces, que nos habla de un término muy interesante que es la polaridad. ¿Ok? Tenemos acá la polaridad donde podemos ver que la constante dieléctrica del agua es mucho mayor a la constante dieléctrica del etanol. Hasta acá podemos decir que la polaridad del agua es mucho más alta. Entonces, podríamos decir que el agua es un solvente mucho más afín a compuestos polares. ¿Ok? Pero ¿cuál es la ventaja del etanol? El etanol presenta una fracción no polar, además de sus grupos OH, y esos grupos OH que tiene el etanol van a favorecer la formación de puentes de hidrógeno con los grupos OH de la molécula de polifenol. Y además presenta una fracción no polar, ¿ok? El etanol presenta una fracción no polar que también va a ser afín al grupo aromático del polifenol, favoreciendo las interacciones hidrofóbicas. Entonces, eso explicaría por qué el etanol es un mejor solvente de extracción que el agua, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con los polifenoles específicos, no? En este sentido del rol de la polaridad de polifenoles específicos, también nosotros hemos visto de que no todos los polifenoles se comportan de manera similar. Existe cierto comportamiento indiferente, vamos a llamarlo así, porque los ácidos fenólicos se comportan de manera distinta que los flavonoles y los flavonoles de igual manera. Fíjense qué encontramos acá. En este estudio, ustedes pueden ver que cuanto mayor es la concentración de etanol en un sistema de extracción líquida presurizada, a temperaturas 90, 120 y 150, mayor etanol, mayor recuperación de ácidos fenólicos. ¿Ok? Mayor recuperación de ácidos fenólicos. ¿No? Bueno, entonces, como hemos podido ver, sucede que los ácidos fenólicos tienen una mayor afinidad por el etanol, debido precisamente a la presencia de un grupo hidroxilo y a la presencia de un anillo aromático. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los flavonoles, como la famosa quercitina y el famoso canferol? Fíjense, mayor concentración de etanol, menor recuperación de estos compuestos. Entonces, aquí dada esta característica, sucede que los flavonoles, como la quercitina y el canferol, presentan, además de los grupos hidroxilo, un grupo cetónico. Y este grupo cetónico es el culpable de que la afinidad de estos compuestos sea mayor para el agua. ¿Ok? Por lo tanto, hasta aquí ya tenemos un indicador. Si ustedes conocen, quieren hacer un proceso selectivo, deben guiarse en función de la polaridad del solvente. Es decir, la estructura química del polifenol, ¿cuál es? Presenta un grupo cetónico, entonces automáticamente un poder de decisión es que ese solvente debe ser de una alta polaridad, como es el caso de etanol al 15%. ¿Ok? Pero bueno, como les había mencionado, el tema de la extracción que hemos podido ver hasta acá, no solo nos permite recuperar polifenoles, también existe la presencia de azúcares reductores y formación de hidroximetilfurfural, por lo tanto es importante realizar la purificación con resinas. ¿Ok? ¿Cuál es la historia de la purificación con resinas? Bueno, además, una vez iniciado el proceso de extracción y culminado este, es necesario purificar los extractos crudos y van a pasar por una etapa de purificación utilizando resinas macroporosas, que como les había mencionado, son resinas de bajo costo, son de fácil regeneración, entonces como se regeneran, presentan un periodo de vida útil relativamente amplio. ¿Ok? Pero hay etapas que hay que cumplir. Existe un proceso de absorción, donde el polifenol interactúa con la resina, solo el polifenol, no los compuestos no deseados. Después existe una etapa de lavado, donde se eliminan los compuestos polares. Y después existe una etapa de desorción, donde pasamos etanol como eluyente para que los polifenoles se desprendan de esa interacción que tienen con la resina, que es relativamente débil, como van a poder ver. Y después se viene la etapa de regeneración, que hace uso de hidróxido de sodio y ácidos fuertes, ¿no? Como el ácido clorhídrico. Bien. ¿En qué se basa este principio de absorción? Fíjense, nosotros pasamos del extracto polifenólico, donde tenemos los puntos azules, si se puede apreciar, ojalá, que vienen a ser los polifenoles, y los puntos amarillos que vendrían a ser los azúcares o compuestos polares. La característica particular de esta resina o de esta columna empaquetada con resina es que la resina es no polar, presenta grupos aromáticos en su superficie,
Y al presentar grupos aromáticos en la superficie, la interacción se va a dar solo con el polifenol, como podemos ver acá, ¿no? Y todas las resinas son huecas, tienen mucha porosidad. Entonces los polifenoles empiezan a interactuar primeramente a nivel de la porosidad de la superficie, perdón, a nivel superficial, y después dentro de la porosidad. Una vez que se da ese fenómeno de absorción, ¿ok? Se da el fenómeno de elusión, donde nosotros utilizamos etanol. Y las moléculas de etanol van a interactuar con los polifenoles para poder separarlos de las resinas y así poder obtener un extracto polifenólico libre de azúcares y ricos en compuestos polifenólicos. ¿Ok? Fíjense, de una manera mucho más amplia, si nosotros nos fijamos, esta es la estructura porosa de la resina. ¿Ok? Esta es la estructura hueca, vamos a llamarlo así. Y nosotros tenemos acá los polifenoles. Yo les había dicho que los polifenoles interactúan con la superficie de la resina. Pero ¿qué tipo de interacción debemos buscar? No es que la interacción entre más adentro vaya el polifenol mejor. No, esa no es la idea. La interacción debe ser a nivel superficial, que se conoce como fisisorción. Es decir, llegar al punto 1, 2, 6 y 7. No más allá. ¿Ya? Porque si el polifenol entra hasta el punto más bajo de la resina, vamos a llamarlo así, o el punto más hondo, regenerar la resina va a ser complicada. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Existen diferentes tipos de resinas de diferente área superficial. Por tanto, dependiendo del peso molecular del polifenol, nosotros podemos establecer una resina macroporosa hidrofóbica para cada caso en particular. ¿Ok? Entonces, más o menos pasa esto después en la desorción. Nosotros tenemos acá el ácido gálico, acá tenemos una molécula de catequina que está interactuando con los grupos aromáticos que están en la superficie de la resina, si pueden ver acá. Entonces alguien dirá, entonces estas interacciones son débiles. Sí, pues, son interacciones no polares del tipo pi stacking, ¿ya? Que son mucho menores a las interacciones eh, Van der Waals. Son interacciones muy débiles. ¿Ok? Son interacciones muy débiles. Por lo tanto, al pasar un solvente como el etanol, lo que va a hacer el polifenol es tener una mayor preferencia por el solvente, se va a desprender de la resina y así es como nosotros obtenemos un proceso de purificación. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de este proceso de purificación, chicos? Fíjense. Eh, si bien es cierto, en la extracción líquida presurizada nosotros obtenemos muy buenos rendimientos en la recuperación de polifenoles, pero lastimosamente hay la presencia de azúcares. Después de la purificación, nosotros vemos que solo recuperamos el 44% usando como eluyente etanol al 60% y podemos recuperar hasta un 56% utilizando como eluyente etanol al 80%. ¿Ya? ¿Cuál es el problema limitante acá? Es la saturación de la resina. La resina se satura, ¿no? Entonces, entre más contenido de polifenoles tenga su extracto, más rápido se va a saturar o más rápido todos los polifenoles van a cubrir la superficie de la resina. Entonces, pero esto tiene una solución. Esto es un primer estudio. Lo que hubiéramos hecho es trabajar con varias columnas en serie, ¿no? Pasar el extracto por 2 o 3 columnas de manera simultánea, de tal manera que el rendimiento mejore. Y yo estoy seguro que quizás los rendimientos acá en recuperación hubieran sido mayores, ¿no? Entonces aquí todavía hay un vacío por investigar que esperamos realizarlo más adelante. ¿Ok? Entonces, otro problema que hemos encontrado acá, bueno, no un problema, vamos a llamarlo una limitación, es que cuanto mayor cantidad de etanol nosotros usemos en esta extracción líquida presurizada, hemos visto, wow, entonces para ácidos fenólicos, 50% de etanol, mayor recuperación de ácidos fenólicos, pero eso nos perjudica en la purificación, ¿ok? Nos perjudica en tal manera que, fíjense, si yo en la extracción líquida presurizada he utilizado etanol al 15%, durante el proceso de recuperación solo voy a poder obtener el 65% de mi contenido inicial de polifenoles obtenido en extracción. Solo recupero el 65%. Si yo incremento el contenido de etanol en extracción a 32.5%, solo recupero el 14%. Si yo incremento el contenido de etanol al 50%, solo recupero el 8%. ¿Por qué este comportamiento? Porque como les había dicho, si bien el polifenol es afín a la resina, o sea, presenta esa capacidad de interacción entre los grupos aromáticos del polifenol y los grupos aromáticos de la superficie de la resina, ¿ya? La presencia de etanol hace que el polifenol prefiera irse con el solvente. El polifenol dice, no, no voy a interactuar con la superficie de la resina, prefiero seguir interactuando con el solvente. ¿Ok? Eso sucede. Entonces no es conveniente. Entonces por eso
Cuando uno habla de un proceso de extracción y purificación, no lo debe hacer de manera independiente, lo debe hacer de manera integrada para ver cuál es el efecto global. ¿Ok? Bueno, con los flavonoles nos dio lo contrario, porque yo les había dicho que los flavonoles son compuestos polifenólicos relativamente polares, ¿no? Porque tienen una mayor extracción, si se fijan, cuando el contenido de etanol es relativamente bajo. Estamos hablando del orden del 15%, y ese contenido va disminuyendo conforme nosotros vamos incrementando el contenido de etanol, si se pueden fijar, del orden del 15 al 50%. Pero en purificación, fíjense, en purificación, cuando el contenido de etanol en extracción es 15%, recuperamos solo el 17% después de la purificación del total de polifenoles presentes. Cuando es 32,5%, recuperamos el 41%, y cuando es 50%, podemos recuperar hasta un 60%. Pero ¿por qué este comportamiento indistinto frente a los ácidos fenólicos? Porque sucede que los flavonoles, ¿ya? Al poseer este grupo cetónico, vamos a llamarlo así, ese grupo cetónico, presentan una mayor afinidad por solventes polares. Por eso, cuando el solvente presenta 15% de etanol, ¿ya? El polifenol no quiere interactuar con la resina, quiere seguir interactuando con el solvente. ¿De acuerdo? Pero cuando el solvente presenta 50% de etanol y lo pasamos por la resina, sucede que el polifenol ya no quiere interactuar con el solvente, no se siente cómodo y empieza a interactuar con la resina. Precisamente estos cambios de polaridad. ¿Ok? Pero bueno, ya para cerrar este tema, porque estoy casi creo con el tiempo, ¿por qué es tan importante este mensaje que les doy, jóvenes? Sucede que hoy en día el mercado mundial, China es el país que más vende y desarrolla estos productos, estos extractos polifenólicos, a nivel de residuos como el orujo de uva, la cáscara de manzana, la cáscara de piña, la cáscara de cebolla, y va obteniendo polifenoles que al final nos van vendiendo como extractos concentrados de un 20 a 50% de pureza, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis de costo bien interesante, y nuestro extracto obtenido a 90 grados centígrados con 15% de etanol, que tiene un 25% de pureza, vamos a llamarlo así, porque hay que purificarlo, después concentrarlo, ya el costo de producción por cada kilo es aproximadamente 15 dólares. El precio de venta en el mercado, si nos basamos en la página de web del mercado chino, es aproximadamente 35 dólares. ¿Por qué este análisis de costo es tan importante? Porque sucede que la industria del cobre, eh, del cual todos los países de América Latina son muy dependientes, tiene este problema o esta limitación. Para producir un kilo de cobre, jóvenes, se necesita una inversión de 4,7 dólares, cuyo precio de venta en el mercado internacional es 6,2 dólares. Pero si nosotros producimos un kilo de polifenol, bajo esas condiciones, no estamos hablando de purificación todavía, nos cuesta 15,5 dólares. Y el precio en el mercado es de 35 dólares. Entonces existe un margen de ganancia relativamente significativo. ¿Ok? Bueno, entonces, todavía hay mucho que por investigar en este rubro de los polifenoles. Yo les recomiendo, si alguien está interesado, pues puede probar otros solventes, ¿no? Que son mucho más baratos que el etanol, como es el caso del glicerol, isopropanol, solventes eutécticos o los famosos NADES. Siempre viendo los dos procesos de manera integrada, ¿no? Y también ver un poco el balance de masa, ¿no? Para ver dónde, como han visto que existe una pérdida, porque si tenemos 100 miligramos de polifenol y al final solo recuperamos 60, ¿dónde se fueron los otros 40? Entonces ahí falta hacer un balance de masa para de repente poder complementar con otras tecnologías y tratar de alcanzar, ojalá, a un 90 o 95% de recuperación. Bueno, y bueno, ya para terminar, como lo mencionó mi estimado colega Néstor, actualmente estoy trabajando en la Universidad Nacional de Moquegua. Tenemos un laboratorio de extracción de compuestos de alto valor, donde vemos tecnologías alternativas de extracción, como los líquidos procesados y extracción asistida por ultrasonido. Estamos implementando también una línea de fluidos supercríticos ahora. Trabajamos con purificación también, con dos métodos de resinas macroporosas y membranas. Estamos viendo el tema de fraccionamiento también, usando resinas microporosas, y estamos implementando también nuestra línea de caracterización e identificación de compuestos de alto a nuestro laboratorio. También tenemos el soporte de, eh, de colegas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el profesor Ricardo Pérez, el profesor Néstor Escalona, la profesora Mariotti de la Universidad de Finisterra, y el profesor Maximiliano Martínez, que es
que es químico, que nos ayuda bastante con esto de la polaridad en química cuántica, ¿sí? Para ver el tipo de interacción que se da entre un solvente y el polifenol. Y publicaciones que hemos venido desarrollando en estos últimos años sobre esto de extracción y purificación de compuestos bioactivos. Y nada, ahí tiene mi correo para cualquier duda o consulta y están invitados. Si alguien tiene una idea de investigación que esté dentro de la línea que nosotros hacemos, bienvenido. Muchas gracias.